Mira, ya José. Sí, ve, sí, está bien. Ya, gracias. Aló, Patricia, ¿me escuchas? Aló. Hola, Patricia, ¿podemos comenzar la clase? Patricia,
Castillo, ¿me escuchas? Castillo, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí le escucho, Castillo. Ya. Confírmame, por favor, si tenemos la pantalla, ¿ya? Por ahora no está mostrando, ingeniero. Ahí voy, ahí voy. Sí. Ahora sí está presentando, ingeniero. Listo. ¿Se ve, no? ¿Se ve? Sí, sí, profesor. Ya, muy bien. Fíjense, vamos a ver hoy día un capítulo que se llama Relés Multifunción. Equipos que ya hemos estudiado ya los transformadores de tensión y potencial, por lo tanto, uno de los objetivos de ese tema es para poder trabajar con estos equipos que se llaman relés multifunción. Entonces, comencemos por un relé que es un poco más que un relé multifunción. Se llaman los relés numéricos. O sea, el objetivo de nuestra charla es que ustedes tengan la visión de poder utilizar la parte básica que vamos a ver en esta clase, pero como perspectiva, comprender cómo trabajan los relés numéricos. Realmente es lo mismo, ¿no? Pero los relés numéricos abarcan un poco más que la parte de protección. Entonces veamos. De alguna forma, ustedes han estudiado los generadores, transformadores, las redes lo van a estudiar posteriormente, pero a este punto y este punto es una red. Entonces, si es una red, si nosotros tenemos acá, este es el símbolo de un generador, un transmisor, una barra. Si de esta barra, nosotros lo modelamos, vamos a encontrar un circuito RL y una susceptancia acá, de este punto al otro punto de igual manera. Pero para gobernar este sistema eléctrico de potencia, como ustedes lo ven ahí, necesitamos de unidades de sensores que nos puedan medir, ¿no? En 550 kilovoltios y entregarnos las unidades en 120 voltios, ¿de acuerdo? Ya sea en 10 kilovoltios, en 13.8 kilovoltios, o hasta en baja tensión necesitamos de estos sensores. Por lo tanto, vamos a ir a lo siguiente. En un sistema de protección eléctrica o en un sistema de medición van a ver desde el punto de vista, acá lo más importante es la protección, pero en este relé está ya incluido la parte de medición. Por lo tanto, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué significa cada uno de estos elementos? Esto es un interruptor, un transformador de corriente, que ya lo hemos estudiado, un transformador de potencial o tensión, no transformador de voltaje, sino de tensión o potencial. Un relé numérico, ¿no es cierto? Este relé numérico tiene a su vez la parte de transmisión y la parte de recepción. Y un equipo de teleprotección. Y las demás conexiones, esto vendría a ser un generador y esto vendría a ser una carga. ¿De acuerdo? Se produce una falla en este punto, entonces se necesita, además de toda la protección que tenemos, que no es materia del estudio de hoy día, tener un elemento que me sense, me mida en qué momento se ha producido la falla y que me dé en estado estacionario, sin falla, me dé todas las lecturas de cuánta corriente ha pasado por acá, cuánta tensión, si yo tengo tensión, corriente y frecuencia que lo hace con el mismo transformador de tensión, entonces acá yo puedo calcular potencia, energía, de todo, puedo hacer de todo. Algunas ventajas de estos relés numéricos. Tienen características y componentes que todos son digitales. Y a cambios prudentes de temperatura no tienen incidencia los equipos.
El comportamiento de estos elementos o componentes digitales mantiene invariable en todo el sistema. O sea, la medición se mantiene variable. La medición se mantiene invariable. Tienen menos componentes y menos conexiones, por lo tanto hay menos opción de error. Su resolución depende del número de bits por palabra utilizada en los cálculos aritméticos. O sea, todos estos sistemas trabajan con la ley de Moore. Y acá tienen ustedes una serie de ventajas de estos relés numéricos, como por ejemplo, un sistema digital puede hacer funciones lógicas y aritméticas en el control de proceso. El costo de estos relés numéricos respecto a los analógicos, obviamente, que son menores. Podemos también visualizar la gran flexibilidad funcional que permiten realizar medición, control, supervisión y obviamente protección. Ahí tiene una arquitectura de un relé numérico, como así vamos a ver también los relés de baja tensión que nosotros vamos a analizar. Fíjense, la información que recibe es una información que podría estar viniendo de una fuente 550 kilovoltios, 220 kilovoltios, 1500 kilovoltios o simplemente de 460 voltios. Es la misma. El tratamiento se hace en baja tensión mediante este procesador con memoria RAM, memoria PROM, memoria EPROM, en fin, hasta tener las salidas. ¿Cuál es el criterio de un relé numérico para protección, por ejemplo, de línea de transmisión? Es instalarlo en puntos estratégicos para que me censen los parámetros y el estado de las impedancias de las líneas, de tal manera que me permitan tener una protección total. Las funciones de los relés numéricos, fíjense, y esto era lo importante que quería que ustedes vean. Protección a distancia, protección de sobrecorriente direccional, protección de sobrecorriente, protección diferencial. Cada una de estas protecciones que se les está indicando, por ejemplo, esta es la número 25. Un especialista en protecciones no va a estar colocando este tipo de relación, va a decir 55, acá va a decir 27 y 59, 27 es subtensión y 59 es sobretensión, protección de sobrecarga es el relé 51, protección de sobrecorriente es el relé 50, protección de distancia es el relé, no recuerdo qué tipo, y protección de sobrecorriente direccional es el número 32. Entonces, esa es la forma de hacer el tratamiento para este tipo de relés. Seguimos teniendo por ahí opciones en las que pueden trabajar. Detectan oscilación de potencia, que tiene que ser un equipo muy delicado, muy especial. Detección de fallas de fusibles, detección de cierres sobre fallas, detección de corriente inrush. ¿Qué significa eso? Significa una corriente que produce los transformadores en el momento de su energización, ¿no es cierto? O sea, esta corriente es una corriente muy pequeña, del orden de los milisegundos, pero en un sistema eléctrico de potencia, esto es muy importante. Esquema completo de teleprotección, o sea, todos los sistemas hoy en día tienen teleprotección. Vale decir que desde Limas puedo yo estar viendo la central de Mantaro y puedo hacer el análisis de toda la ruta teniendo una computadora conectada al sistema. Localiza fallas, registro de eventos, que esto es importantísimo. Un registro de eventos significa que está registrando qué ha pasado en el orden de los milisegundos. Registro de oscilografía. Cualquier equipo no hace oscilografía. Reportes de fallas y acá viene lo que a nosotros nos preocupa. Permite medir todos los parámetros que vamos a ver después en un relé multifunción.
Opciones. Algunas opciones más. Dice estado de entrada y contacto de salida. Normalmente los estados de entrada y contacto de salida se da en contactos secos. ¿Qué significa un contacto seco? Que está relacionado únicamente con la parte de señales débiles. Monitoreo continuo, o sea, tiene un autodiagnóstico. ¿Qué significa? Que va a tener un supervisor electrónico que va a ver, va a analizar el equipo y el entorno. Y si hay alguna falla, te reporta y te dice qué es lo que ha pasado. Muchísimos grupos de ajuste, corriente, tensión, amortiguamiento, en fin. Comunicación local y remota se integran con un display, o sea, con un HMI, que es un display LCD y un teclado de programación. Realmente no se dice display, sino se dice HMI. Sincronización externa en tiempo real. Puerto de interfase al sistema de control de automatización de las subestaciones, LEDs de señalización para peligro, alarma y control. Funciones de protección. Algo hablemos de protección también. Comenzamos con la sobrecorriente direccional, mínima frecuencia, frecuencia máxima, sincronismo, cierre, protección diferencial, subtensión, sobretensión, sobrecarga, corriente y distancia. Tenemos oscilografía, cierre sobre falla, corrientín, rush sobre... Estamos haciendo un recuento de todo lo que hemos visto en el listado. Y acá tenemos la parte de medición, que es sumamente importante porque si estos equipos intervienen ya en la facturación, entonces la precisión y la clase de precisión del entorno que vendría a ser los sensores tiene que ser bastante, muy bien seleccionado. Opciones de funciones también de relé, puede ser grupos de ajustes, sincronización, en fin. Reporte de fallas, es importante que se tenga reporte de fallas. Y este reporte de fallas obviamente se da en el orden de los milisegundos. Puede localizar los puntos de falla, por ejemplo. ¿Qué pasa si acá en este punto se produce en esta torre un cortocircuito? Entonces el equipo lanza una onda portadora y retorna y nos dice a tantos kilómetros y tantos metros se encuentra la falla. En la parte de instrumentación nos puede dar idea o nos puede dar toda la información del estado de entrada y salida de la energía en un determinado punto, corrientes de fases en las fases o en las líneas, potencia real por fases, sistema de frecuencia, medición en la parte de tensiones de fase y línea, potencia reactiva por fase y dirección de flujo de potencia. Entonces, fíjense, toda esta parte corresponde a lo que es instrumentación, o sea, lo que nosotros lo llamamos medidas. ¿Cómo es que trabajan? Fíjense, todos los relés son conectados mediante una red, se va a un conversor y de ahí se va a un módem para poder utilizar un medio de comunicación. En el otro lado, capta el medio de comunicación, se va a otro módem y se va a la computadora. Entonces, este medio de comunicación, ¿cuál puede ser? Puede ser microondas, banda lateral única, podemos estar tomando la comunicación por medio del cable, por fibra óptica, podríamos estar también haciendo o utilizando el medio de comunicación que podría ser la línea telefónica. ¿Y qué otro medio? Podríamos tener fibra óptica subterránea también. Y como ven, tenemos varias formas como poder comunicarse, como estos módems se pueden comunicar.
Pero a su vez, si entre ellos se están comunicando, también hay una unidad de control para cada uno de ellos y poder conectarse en una sala de control de envío y una sala de control de recepción. Por ejemplo, en Lima, el sistema interconectado tiene un centro de control y en Huancavelica también tienen una sala de control y entre ellos se están comunicando en tiempo real. Ahí podemos también tener la comunicación vía satélite. Es muy importante que estos relés de protección sean calibrados con un GPS para poder hacer las mediciones en tiempo real. Después se tiene unos registradores de fallas con una resolución aceptable, 4 canales. Son detalles del equipo. Se hace también un registro de corrientes y si yo deseo, por ejemplo, ya en el Excel esto lo puedo capturar y puedo ver, por ejemplo, qué ha pasado exactamente en este tiempo. Se hace un análisis vectorial también de cada una de las tensiones y corrientes y tenemos un resultado, un reporte que nos dice qué es lo que ha pasado antes de la falla. Mientras tanto, alguna consulta que quieran hacer? Profesor, bueno, ¿esos relés se conectan a todas las líneas de transmisión o qué se usaba antes, profesor? Claro, los relés que han visto están instalados, obviamente no tan solamente esa marca, tienen varias marcas, ¿no? Aston, tienen Eaton, General, etcétera, ¿no? Según los contratos que tiene una empresa, por ejemplo, hacen una licitación y entra, por ejemplo, General, entonces General pone todos sus productos. Otra central gana otra empresa y también pone todos sus productos. Vale decir, en lo que acabamos de ver, tenemos el sistema interconectado y ese tipo de equipos, que pueden ser de diferentes marcas, están instalados y tienen ese tipo de opciones. O sea, más que nada, o sea, en un sistema interconectado, todo es importante. O sea, no se puede decir que el relé va a ser únicamente el trabajo de protección, porque no puedes proteger si no mides. Primero tienes que medir para después proteger. Por eso ven ustedes, he querido que vean ahí un mapa donde ven más, realmente son más de 50 funciones. Una de ellas es la medición. Si no mides, no puedes hacer ninguna de las demás, hay que dejar bien claro. Porque, por ejemplo, la sobrecorriente, ¿de dónde se toma la señal de referencia? Del transformador, y el transformador está instalado en la línea. Entonces, si ese transformador no toma ninguna medida, no va a trabajar absolutamente nada respecto a lo que vendría a ser protección de corriente, sobrecorriente, cortocircuito, etc. ¿Eso es lo que usted preguntó? Sí, profesor, o sea,
en la parte de su conexión, ¿qué lecturas son las que recibe? O sea, a través de su transformador de tensión y de corriente. Vamos a ver. Realmente a mí me interesaba esta lámina. Para que ustedes vean, si acá yo estoy pasando 200 amperios, por ejemplo, este transformador de corriente de 200 a 5 va a leer acá la corriente y va a llegar a este relé 5 amperios, cuando por acá pasa 200 amperios. Si yo tengo 550 kilovoltios y este relé necesita 120 voltios, se conecta este transformador y acá voy a tener 120 voltios. ¿Cómo lo voy a tener? En estrella, voy a tener doble conexión, lo voy a tener un delta abierto, dependerá del tipo de diseño que este relé recepciona de sus sensores. Esto es el sensor de corriente y esto es el sensor de tensión. Este es el medidor multifunción que nosotros vamos a ver, que acá se llama relé numérico. ¿Por qué relé numérico? Porque mide, pero además hace otras cosas. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un ratito. Vamos a ver otro tema. Fíjense, en nuestro país, bueno, y en sí, los demás países, hoy en día las empresas contratistas se han visto obligados a colocar esta familia de relés en todos los distritos, provincias, en fin, en todo el departamento. Ya está en todo el país. ¿Por qué? Porque anteriormente se tenía medidores mecánicos, y un medidor mecánico que ha durado muchísimos años en un trabajo industrial presentaba frecuentemente fallas, había que contrastar, era un trabajo muy, muy arduo, muy difícil. Entonces se desarrolló esta parte de los medidores multifunción que les voy a mostrar el origen de todo esto. Acá tenemos la primera familia. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entonces, permítame un momentito, por favor. Flavio. Mañana, ¿qué hora viene? ¿Qué le viene en la mañana? Ahí va a terminar los tableros. Ya, listo, nos vemos. Fíjense, hoy en día en el país, por decreto ley, decreto supremo que sacaba el Ministerio de Energía y Minas, si tú pides, por ejemplo, un contrato, pides un suministro de 2 kW, te van a poner este medidor. Es el medidor elemental, por eso dice acá medidor monofásico y hasta residencial. ¿Hasta cuánto puede soportar este medidor? Más o menos entre 25 kW. Este es el relé, que es el básico. Ustedes van a recibir toda esta información y acá está toda la parte teórica. Yo voy a hacerles una exposición de la parte industrial. Acá tenemos la segunda familia de estos medidores. Ya estos medidores en multifunción Alpha Plus llegaron para internarse en la parte industrial, que tiene sus características, su software y todo. Se utiliza en el rango más o menos entre 10 hasta 40 o 50 kW. Nosotros vamos a hacer este tipo de exposición con alfa 3, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué hacen estos medidores de multifunción? Recepcionan, el sensor siempre va a ser los transformadores de corriente. Y el sensor de tensión, en algunos de ellos se pone en forma directa. En otros, cuando trabajamos a 460, tienen la opción para trabajar también en 440.
Entonces él le conecta la tensión en baja tensión, se le conecta en forma directa. Pero estos mismos equipos se utilizan para media tensión, para los PMI, los puntos de diseño, son utilizados este tipo de medidores. Muy bien, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros conozcamos claramente qué es lo que hay en la parte interna, cómo se maneja, cómo se programa, y pues no es nada complejo irse a Google, pedirle medidor multifunción Alpha Plus y te va a dar el manual. Un manual que es bastante voluminoso, donde están todos los planos, están toda la información para que ustedes puedan nutrirse de esa información. Muy bien, el medidor multifunción dice pertenece a la tercera generación de la familia, de la familia Alpha. Posee las siguientes características. Tiene una fuente de alimentación polifásica, vale decir que podría ser una monofásica, podría ser una trifásica. Tiene una memoria interna de 128 KB. Tiene un software que está en entorno Windows, que entonces ya resulta siendo sencillo de manejarlo. Se han construido con las normas ANSI para los protocolos de comunicación que ustedes pueden visualizar. Tiene una memoria expandible, tiene un perfil de instrumentación y tiene una tarjeta Ethernet. Sus componentes, ahí van a poder visualizarlo. Todos los componentes que tiene, que vamos a poder visualizar en este relé este medidor multifunción. Comencemos. Tiene una placa de datos en la parte superior. Tenemos una lectura LCD, una pantalla. Tenemos un botón de seguridad. Tenemos un botón para poder tener alguna opción de sacar la tapa de este medidor. Tiene un puerto óptico. Tú acercas el puerto óptico del equipo que tú tienes. Se compra un cable con conexión al computador y acá tiene un puerto óptico. O sea, una tipo lupa, ¿no? Uno lo acerca, enchufa acá y ya comienza a salir a extraer toda la información que tiene el medidor. Tiene una batería auxiliar para poder garantizar de que el equipo siempre va a estar cargado. Tiene una placa de datos principal, la serie, para que no puedan ser vendidos. Y tiene una tapa principal, una carcasa para darle la seguridad al equipo. Bueno, acá me dice que la tapa principal y la base del medidor son de policarbonato autoextinguible, las cuales lo protegen de la radiación solar y los rayos ultravioleta. Esta parte que vemos acá, una vez que uno saca la tapa, está ubicado debajo de este seguro y la tapa, ¿no es cierto? Entonces abajo tenemos, estos son las entradas de corriente, y esto que tenemos acá son las entradas de tensión. Y me dice que son tornillos de bornes y de bronce, y tiene una tapa además encima de policarbonato. Como en la pantalla LCD. Fíjense, ahí se están dando cuenta ustedes cuáles son las opciones de la interpretación de la lectura que podemos dar acá. Dice, identificador de cantidad de dígitos. Acá tú le pones con cuántos dígitos quieres que te dé la lectura. Indicadores de pantalla. Además tiene indicadores de modo de operación. Puede ser en medida, puede ser en modo previo o alterno. Cantidad de unidad, o sea, las unidades que tú vas a tener que medir, ¿no? Pueden ser volampere, kilovolampere o megavolampere. Indicador de flujo de energía principal y energía alterna. Los campos de
los campos de cantidad que tienes que utilizar, por ejemplo, 6 dígitos, un indicador de fase presente, A, B, C, y rotativo también. Podemos ver también el indicador de fin de intervalo. Las salidas para el lector. Acá vemos nosotros el lector óptico para la lectura de programación del medidor también vía software. O sea, hoy en día este tipo de equipo le coloca al costado un accesorio con una antenita y ya puedes tener una opción hasta más o menos 2.000 o 3.000 metros, dependiendo de la fortaleza que tenga. Este es un pequeño transmisor. Hay transmisores de 5 kilómetros, 10 kilómetros a la redonda. Entonces el equipo te puede emitir una señal y en la base de control que tiene el concesionario puede tomar la lectura en tiempo real. Ahí lo tenemos. Acá está el lector óptico. Muy bien, y nos vamos a lo que más nos interesa, que es el diagrama de bloques con fuente de alimentación monofásica. Tenemos la fase A y la fase B, la tensión. Viene a estos reductores resistivos, o sea, unos divisores de tensión. Por acá nos vamos a una fuente de poder de 12 voltios que va a alimentar la fuente de 5 voltios del sistema operativo. Saben que todo esto es electrónica pura, incluyendo el microprocesador, y por lo tanto va a necesitar necesariamente de una fuente. Tenemos los reductores de corriente que van a ingresar al mecanismo de medición, y tenemos la fase A, la fase B de corriente. Acá tenemos la tensión y acá la corriente. Va a un transformador de corriente para poder hacer el filtrado y en todo caso para poder hacer el amortiguamiento de la señal. Y todo llegan al mecanismo de medición. Este equipo tiene su cristal para poder hacer los barridos de frecuencia, tiene una memoria EEPROM, tiene un contador opcional, un puerto óptico que ya lo hemos visto, y además tiene su reloj propio, su pantalla LCD y una batería opcional de 3.3 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la unidad que nos debe preocupar a nosotros. Vale decir, cuando tú vas a operar este tipo de equipos, llega la tensión, llega la corriente, y pues obviamente si el equipo no funciona bien, definitivamente se tiene que pedir el cambio. Luego tenemos un diagrama de bloques con fuente de alimentación trifásica. Tenemos la tensión de la fase ABC y la corriente de la fase ABC. Igual, ¿no es cierto? Tenemos a una fuente, alimentamos el mecanismo de medición. Esto también tiene todos sus accesorios acá. Tiene su batería, su reloj y su LCD. Y nosotros con esto podemos... Fíjense, este equipo puede medir, yo puedo tener acá la tensión de 120 voltios que proviene de un equipo de 500 kilovoltios. Puedo tener la corriente digamos, de un transformador de 2.5 MVA, una corriente de 5.000, 6.000 amperios. Pero... por acá, ¿qué va a leer por acá? ¿Qué información le voy a dar acá? De 0 a 5 amperios o de 0 a 1 amperio, únicamente. Entonces, esta es la unidad de medida que lo vamos a poder visualizar en cualquier tipo de medidor multifunción. Algunas características principales, ustedes ya le van a dar una lectura, como son la medición de parámetros, que es muy importante. En la parte de instrumentación en pantalla, mide potencia activa, reactiva, corriente, tensión, factor de potencia, el THD de corriente, THD de tensión y el TH total también por línea, fase, etc. Clase de precisión, una clase de punto 2, prácticamente especialista en lo que vendría a ser medición o facturación.
El perfil, cuando uno habla del perfil de carga, puede medirte en los cuatro cuadrantes. O sea, en el primer cuadrante normalmente se caracteriza por ser un generador. En el tercer cuadrante, un motor. En el segundo cuadrante, un generador de potencia reactiva. Y en el cuarto cuadrante, un generador con alimentación de potencia reactiva bidireccional. Algunas opciones, como es, por ejemplo, el perfil de instrumentación. Tiene canales y tiene formas de cómo operarlo y actualizarlo, tanto los parámetros, nos dice en 16 canales. Se puede hacer un monitoreo de calidad de energía, eso es lo importante de este equipo. ¿Qué significa hacer un monitoreo de calidad de energía? Significa instalarlo en un punto y durante una semana técnica que indica las normas, indica también el fabricante, sacar la información, pasarlo de su lenguaje de máquina a un lenguaje, puede ser Excel, y en el Excel se trabaja la calidad de energía. Una interfase, según normas ANSI, una tarjeta RS-232, una RS-485 y de los relés KZ. Una tarjeta Ethernet, un módem interno y una memoria de 1 megabyte. Recintos de seguridad externos en las tapas. O sea, ¿qué significa? Significa que acá tenemos un seguro, ¿cierto? Tenemos un perno también que tiene un seguro en la parte interna. Uno saca esta tapa y ya vamos a tener ahí la regleta de conexión. En la regleta de conexión yo puedo cambiar, por ejemplo, la polaridad del transformador. Y en vez de contar hacia arriba, va a contar al revés. O sea, vale decir, el conteo que hace en cuanto a amperios se refiere va a estar directamente relacionado con la facturación. Entonces, en este tipo de equipos, están construidos exactamente para cumplir con este tipo de características que ustedes leen acá. Por ejemplo, tenemos archivos, tiene la capacidad de poder guardar los archivos de eventos, registran los eventos de interés, por ejemplo, hora y fecha de la última lectura del medidor, hora y fecha de la última reprogramación del medidor, el inicio, el fin de cada uno de los eventos que va a tener que registrar. E incluso tiene un contador de fallas del sistema de potencia. Fíjense, ahí tenemos todas las funciones. Verificación del servicio, porque como tú tienes una lectura a tiempo real, puedes verificarlo desde tu computadora. Instrumentación, ya hemos visto que nos lee todos los parámetros eléctricos. Perfil de carga, que me va a dar, ¿no?, potencia versus tiempo durante más o menos 3 meses. Perfil de instrumentación, me va a poder dar todo lo que se lee acá en la instrumentación, hacer un perfil. Perfil significa, ¿no?, hacer una estadística de cómo está la tensión, cómo está la frecuencia, si hay eventos, si hay flicker, si hay cortes, etc. Monitoreo de calidad de energía. ¿Qué significa? Significa hacer un análisis en el tiempo para ver los márgenes máximo y mínimo de tensión. Por ejemplo, si este equipo lo colocamos en el pabellón de la Facultad de Eléctrica en San Marcos. Entonces podemos ir, sacar la información y poder visualizar el día, por ejemplo, 24 de diciembre, suponiendo del año pasado. ¿Qué ha sucedido en todo ese día? Y podemos ver los márgenes de tensión, si cumple o no cumple, si cumple, qué bien, y si no cumple, para poder hacer el reclamo respectivo. Y como hemos visto, la comunicación. Tiene una comunicación vía telemedición para poder, como les dije, ¿no?, hacer todo el control remoto.
También se puede verificación del servicio. Nos dice que este tipo identifica el tipo de servicio, ya que se le puede programar, detecta si los rangos de tensión son los adecuados o si alguna de las fases está desconectada, y pues obviamente nos va a avisar por una alarma. Detecta si el valor de los corrientes y el ángulo de fase son los permitidos. En cuanto a la instrumentación, medición instantánea por cada fase, tensión y corriente, ángulo de tensión de línea, ángulo de corriente de línea, frecuencia, factor de potencia y ángulo de factor de potencia. Acá lo podemos ver, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, acá la tensión, acá podemos ver la corriente y acá podemos ver el ángulo. En esto que dice acá ABC, podemos ver la secuencia de fases. Se prende esto, se prende A, B, C, y si es BC, sale acá B, B, A, C. Entonces uno se da cuenta, ¿no? Como son LEDs, se prende y parpadea y sigue el otro, entonces estamos viendo que la secuencia de fases es la correcta. También podemos ver los armónicos de tensión, la fundamental, primero y segundo, además una muestra de porcentaje del segundo armónico. Armónicos de corriente de igual manera, distorsión de armónicos en porcentaje, distorsión de armónicos de corriente, y la magnitud de la corriente armónica por fase y la distorsión total por fase. En lo que corresponde a la instrumentación, nos dice por cada fase y en forma total puede reportar la potencia activa. Ya hemos visto que puede ser en vatios, kilovatios o megavatios. Potencia reactiva de igual forma y la potencia aparente también. El factor de potencia total del sistema aritmético vectorial. Aritmético se refiere al número que nos va a dar, y vectorial significa que el factor de potencia no es otra cosa que el coseno de un ángulo que tiene la tensión con la corriente. Y el ángulo de factor de potencia del sistema de igual forma. En cuanto al perfil de carga, o sea, hace un momento hablamos del perfil de carga. Tiene una memoria y hasta 8 canales de grabación, tiene un intervalo de integración programable. Dependiendo del tipo de medidor, puede grabar los kW entregados, los kW hora, o sea, grabar energía, o en todo caso los recibidos, o en algunos casos la suma. La energía en este caso reactiva o aparente, entregado o recibido también. Y la energía reactiva de igual manera. O sea, tenemos la activa, la aparente y la reactiva. Y acá nos describe algunos detalles más, como podría ser lo más importante, ¿no? Puede almacenar datos de frecuencia, tensiones, corriente, potencia activa, potencia aparente, factor de potencia, ángulo de factor de potencia por fase y total. Como les dije, el TH de tensión, TH de corriente. Y pues a este equipo se le puede adherir alguna otra solicitud al fabricante si el caso es de la tensión de una carga especial. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo son las opciones que tiene para el control de tensión. Ahí tenemos, por ejemplo, un nivel de tensión. Ahí tenemos el nivel mínimo. Tenemos el nivel mínimo, tenemos el nivel máximo, tenemos el nivel promedio. ¿Cierto? Que ya el equipo, dado un determinado perfil, nos está entregando. ¿Qué es lo importante en esta forma de onda? Medir el máximo, medir el mínimo. El máximo no tiene por qué pasar del 5%. El mínimo de igual manera. Por ejemplo, acá, si yo tengo 220 voltios, no puedo pasar de 230.
ni tampoco puedo bajar de 2.10. Y me lee también el último valor. O sea, el último valor que ha tenido esta distorsión de onda. Me dice que cada canal puede grabar los datos eligiendo una de las 4 opciones de grabar. O sea, yo le digo, por ejemplo, que me lea el máximo o me lee el promedio o en todo caso el último valor. Uso de la memoria. Respecto al uso de la memoria, tiene la opción de poder tener una buena memoria para el almacenamiento de datos básicos, especialmente en la facturación y en el estatus que tiene en la atención del producto, en este caso, tensión corriente. Entonces, ¿qué es lo que significa eso, no? Significa que cuando nosotros vamos a hacer facturación, necesitamos la precisión del caso. Y entonces, la memoria tiene que ser lo suficientemente amplia como para poder almacenar estos datos. Por lo tanto, cuando nosotros instalamos un medidor para hacer, por ejemplo, análisis o calidad de energía, todos los días tenemos que ir y sacar la información. ¿Por qué? Porque en un equipo que quieres hacer un análisis detallado de calidad, tienes que programarlo para que te dé el reporte hasta en milisegundos, ¿no es cierto? Mientras que los medidores que tenemos en nuestros domicilios, ellos te toman una lectura cada 15 minutos. Vale decir, en 15 minutos hay algo así de 120 mediciones que se hacen y el equipo entrega un promedio y eso es lo que te facturan. En cambio, cuando nosotros vamos a hacer análisis de energía, ese tipo de medición no me es válido, porque vas a encontrar, por ejemplo, se ha hecho 120 lecturas, de esas 120 has hecho promedio y lo que te guarda es el promedio. O sea, ¿qué es lo que pasó con las 120? No te informa. Entonces tú le tienes que decir al medidor, no quiero que el periodo de análisis sean 15 minutos. En nuestro país son 15 minutos, entonces eso se cambia y por lo tanto la información que tiene que almacenar pues obviamente va a ser más grande, por lo cual se necesita mayor espacio en el equipo. Por eso es que todos los profesionales que hacen calidad de energía dejan los equipos y todos los días tienen que ir a bajar información, porque si no el equipo se satura y ya pierdes la información. Nos dice que se puede tener una memoria adicional de 1 megabyte y por lo general los demás no trabajan con memoria adicional. Hay un tipo de medidores muy especiales que se utiliza para el registro de los eventos, del monitoreo de calidad de energía. O sea, hay equipos que te hacen la calidad de energía, pero hay otros equipos mucho más precisos que te hacen el monitoreo a este tipo de equipos. Y consiste en la captura solo de eventos de interés, hora y fecha del inicio del evento, hora y fecha del fin del evento, y también tiene la opción de poder hacer una configuración de usuario en el que te puede registrar hasta 225 eventos. En cuanto a las comunicaciones, se manejan las normas ANSI para comunicaciones ahí tienen ustedes 1, 2, 3, 4 protocolos. ¿Cómo se accesa del puerto óptico? Por ejemplo, es una de ellas. Otra es una dentro donde encontrarse la medición. Las siguientes, como el proceso por vía telefónica, también puedes capturar la información. O en todo caso, con la misma red. Acá ustedes están viendo, por ejemplo, una antena y la información, como les decía, que manda el equipo a una antena. Los concesionarios de energía, los concesionarios que tenemos en Lima,
como es Enel y Luz del Sur, hacen esto, ¿no? Ponen una antena a una distancia, capturan una cantidad de medidores y después esta información lo remiten a su centro de control. Acá están los tipos, los 4 tipos de forma de comunicación de estos medidores multifunción Mark Elster tipo alfa A3. Nos dice que se puede elegir hasta 2 opciones de comunicación. Igual como veíamos en la presentación anterior, nosotros tenemos, por ejemplo, una comunicación local, tienes la computadora, tienes el medidor y podrías acceder mediante el RS-232 hasta 15 metros. Si pones, por ejemplo, más de 20 metros, ya tienes problemas con la línea, atenuación de la línea y no vas a tener una lectura correcta. En lo que es una comunicación remota, tú tienes la computadora, tienes el enlace al módem y acá utilizas línea telefónica, fibra óptica, microondas, banda lateral única, cualquier tipo de comunicación. Estás en el otro lado y tienes la captura de la información del medidor. Acá tenemos otra forma de inserción de los equipos. Me dice 32 medidores hasta una distancia de 1200 metros. Y acá hasta 255 medidores sin límite de distancia. O sea, pues obviamente que estos equipos van a costar más caros, van a tener los enlaces y van a poder tener acceso a un centro de control. Mucho tiene que ver también la operatividad de estos sistemas, la red con la cual tú vas a utilizar para poder hacer la interconexión entre el medidor y el centro de control. La mayor parte de empresas serias tienen su propia red de comunicación. Acá nos muestra un ejemplo claro de cómo es una telemedición vía internet, por ejemplo, ¿no? Tenemos un medidor, tenemos acá un lector. Esto puede ir a una computadora, va a un router y el router mediante una red puede llegar, por ejemplo, a este servidor, puede llegar también al sistema de medición y control del propio fabricante. Ahí tenemos la comunicación Ethernet. Tenemos podría ser una medición local. Claro, todos tienen la opción para hacer medición local. Todos tienen un switch Ethernet, diferentes tipos de acceso para poder ingresar la información. Y se maneja un sistema master para poder hacer el control y la concentración de la información. Más de lo mismo, o sea, tenemos acá fíjense, diferentes domicilios. Cada uno de ellos, como les decía, tienen un modem, o sea, un aparatito que tiene una antenita y la antenita emite la información a esta antena grande vía Wi-Fi, ¿ven? Entonces, esta antena se comunica con una red y llega la información a este concentrador. Y ahí vas a poder hacer la lectura, vas a poder hacer todo lo que acabamos de mencionar. ¿Alguna consulta que quieran hacer, jóvenes? Sí, profesor, una consulta. Adelante.
Profesor, ese factor multiplicativo de 0.2, que es la precisión, es lo que yo voy a utilizar también para elegir mi transformador de corriente y mi transformador de tensión, para que les brinde la Exacto. señal. Sí, cuando, por ejemplo, hemos visto transformadores, hemos visto varios tipos. ¿Qué pasa si yo tengo una clase de precisión, por ejemplo, de punto 1? Definitivamente que el equipo va a ser mucho más caro. Me refiero al transformador de tensión o corriente. ¿Por qué? Porque ese equipo de seguro que va a estar destinado a un laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, los laboratorios serios, los laboratorios que trabajan para poder hacer contrastes, en todo caso, calibración de equipos, necesitas una precisión de punto 1. En cambio, para facturación se trabaja con punto 2 y hasta punto 25. Estos equipos trabajan con punto 2, o sea que tienen una muy buena precisión, ¿no? ¿Quién va a dar la precisión? Bueno, el equipo ya lo trae de por sí, porque es un elemento digital, las pérdidas que tiene dentro que son prácticamente despreciables. Y ¿dónde va a radicar ahora la exactitud de la lectura o facturación? En los sensores de corriente y tensión. Entonces, mal elegidos los equipos, los sensores, mal resultados, ¿no? Entonces, por eso es que los transformadores de corriente y los transformadores de tensión deben ser adecuadamente seleccionados. ¿Algo más, jóvenes? Sí, profesor, una última consulta. Y para lo que es protección y visualización, ¿ahí puedo variar entre 1.2 y 1.3? Las normas ANSI americanas y la IEEE me dicen, ¿no? Si vas a hacer protección, la clase de presión que necesitas es 1.2 y hasta 1.25. ¿Eso qué implica? Que tú puedes tener transformadores de punto 1, de 1, punto 5 o 1 de clase de precisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hemos elegido un interruptor, ¿no es cierto? Y hacemos la regulación térmica y magnética. ¿Qué significa? Que en cálculo tú encuentras la corriente nominal del interruptor y dices, según normas IEC, BD, IEEE, yo tengo de tener un coeficiente, que es el 1.2, que multiplica la corriente nominal. ¿Y eso por qué? Porque el equipo no debe trabajar a sus condiciones máximas, sino debe tener un perfil para poder trabajar a un 80%. Entonces, si por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Si yo tengo una carga que tiene 85 amperios y lo multiplico por 1.2, me sale 95, entonces elijo el interruptor de 100. ¿Qué pasa si ese interruptor yo lo instalo como interruptor fijo? Entonces, la carga llega a 85, llega a 90, llega a 95 y se va a deteriorar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es, compramos el equipo de 100 amperios y le aplicamos su regulación térmica. ¿Qué quiere decir? Le ponemos al margen, o sea, vamos a la corriente de la carga. Con eso garantizamos que la corriente, la máxima corriente que va a consumir la carga, es su corriente nominal. Más aún, ¿no? Si tenemos, si en este caso tengo un relé térmico, el relé térmico se ajusta al 5% más de la corriente de trabajo. ¿Cuál es la corriente? La corriente nominal sí lo conocen, pero la corriente de trabajo es exactamente la corriente que registra en condiciones nominales y a máxima carga, ¿no es cierto?, que registra el interruptor o el relé térmico. Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿no? La nominal está por encima y debajo está la corriente de trabajo. O sea, si la corriente de trabajo, que es el relé térmico, no acciona, pues ahí tienes el relé térmico. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, una cosa es protección
y otra cosa es facturación. En facturación, si no puedes irte ni para arriba ni por abajo. Si te vas para abajo, va a ser beneficioso para el cliente, pero si te vas para arriba va a ser perjudicial. Entonces, por lo tanto, las normas son muy específicas que debe estar donde debe estar, con su clase de precisión adecuada. Profesor, ¿y cuánto es el factor de visualización? El factor de visualización. No te entiendo tan... No sé qué es lo que pretendes con esa pregunta. Para, ¿Qué duda tienes? para los transformadores de corriente y tensión, profesor, el factor de visualización. No hay ningún factor de visualización en la selección del transformador y corriente. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Muy bien, como ya vimos la parte básica, ¿está viendo la pantalla? Sí, profesor. Ya está. Ya pudimos ver la parte básica, ustedes aquí en la pantalla pueden ver un medidor multifunción. Ahora sí, vamos a ir al grano. Lo que hemos visto hace un momento, esta marca Elster, es lo que tienen todo, utilizan prácticamente todos los concesionarios. Aquí en Lima tenemos NEL y Luz del Sur. En Ucayali tenemos Electro Ucayali. En Arequipa tenemos Electrosur. Y así en cada región tenemos diferentes concesionarios. ¿De acuerdo? Entonces, los concesionarios por seguridad utilizan una caja portamedidor y el medidor Alpha Plus que hemos visto, o Elster, marca Elster, modelo Alpha Plus, son utilizados en digamos, más del 90% de los suministros que hay acá en Lima. Ya sea Enel o Luz del Sur, utilizan el mismo equipo. Pero veamos nosotros que ese equipo, por ejemplo, está costando más o menos cerca de $950. Más el lector óptico, más el módem, más el programa, te sale más o menos algo de un poquito más de $1,650. Versus estos equipos. O sea, normalmente el industrial lo que busca es la información. Y la información lo puedes obtener con estos equipos que tenemos acá. Diferentes tipos de marcas. Tienes Circuitor, tienes Schneider, Siemens tiene su propia línea de medición o instrumentación, ABB también lo tiene, General también lo tiene, todos los fabricantes lo tienen. Por lo tanto, ahí podemos ver algunos de ellos, ¿no? Tienes el PowerLogic, por ejemplo, por ahí tienes Schneider, por acá también lo tienes a Schneider, acá tienes Circuitor. Al final, todos van a hacer lo mismo. Van a leer la corriente, tensión, potencia, te van a dar el perfil de carga, etc. Pero lo importante es ahora cómo son estos equipos por dentro. Todos estos equipitos vienen en un montaje, en una cajita bien asegurada contra pues, posibles golpes o maniobra o manipuleo del equipo.
tiene su tarjetita de seguridad, tiene su serie para poder, si hay alguna falla, poder hacer el reclamo. Viene adjunto con una máscara. Esta máscara tú lo pones a la puerta, por ejemplo, de un tablero, pintas todo alrededor de este vacío y calas, o sea, calas significa ponerle una moladora para cortar para cortar ese cuadradito de la puerta del tablero para que pueda ser instalado en esa plancha. Ahí lo tenemos, ¿ven? Imagínate que esta es la puerta del tablero, va por el lado donde el lado exterior del tablero está acá, ahí está la pantalla del medidor y por el lado de atrás lo aseguras con unos pernos que vienen en la cajita que les he mostrado. Y ya tenemos listo para conectar los cables de alimentación de los transformadores de corriente, tensión y su fuente auxiliar. Ahí tenemos la pantalla del medidor. Ustedes ya lo van a leer con mucha tranquilidad en sus hogares y van a poder entender que esto es sumamente simple. Acá debajo tiene las funciones de programación. Más aún acá, ¿no? Te dice que tú presionas esta función, cuentas del 1 a 5 y se apertura. Acá, por ejemplo, se puede aperturar que tú quieres medir corriente, tensión, TH o las funciones que deseas. Fíjense, ya comenzamos con la parte importante. O sea, toda la programación es sumamente simple, tiene su manual, lo lees y pues un par de horas o 3 horas ya vas a estar apto como para programar. En la parte superior tenemos las borneras para la corriente. S1, S2 es para la corriente de la fase 1. S2, ¿no es cierto? Acá tenemos S1, S2 para la corriente de la fase 2. Y S1 entra a la corriente y sale por este lado. S1 entra y S2 sale. Y ya tenemos acá 4 opciones. Estos son unas cajitas, son unas tapitas que adentro tienen la opción de poder conectarse. Acá tú puedes, por ejemplo, pedirle para que te registre máximos y mínimos. Sacas esto, colocas ahí un accesorio y te vas a la programación y ya puedes hacer el control. Puedes solicitar, por ejemplo, para poder incluir alguna alarma, también le colocas la alarma. Puedes incluirlo para que te reporte un cuadro de cargas de igual manera. En la parte de abajo tenemos la tensión de la fase R, S y T y el neutro. O sea, acá tienes 4 hilos. No hay más, o sea, lo más complicado es poner R, S, T y el neutro. A continuación tenemos un par de pernos para poder recibir la tensión auxiliar, o sea, la alimentación auxiliar. ¿Qué significa eso? Significa que este equipo como es electrónico, entonces necesita una fuente para poder trabajar. Sin eso no trabaja. O sea, si no acompañas la fuente auxiliar, entonces el equipo no va a trabajar. Por más bien que esté conectado, no prende. Y obviamente que toda fuente, acá tenemos puede ser AC o puede ser DC, tiene que tener un elemento de protección. ¿Qué elemento de protección es este? A ver, uno de ustedes. Un elemento de protección, por ejemplo, para este equipo pequeñito, ¿cuál sería? ¿Cuánto sería? A ver, ¿qué idea tienen? Un interruptor. Un fusible, profesor. ¿Cómo dice? Un fusible, tal vez. No le escucho bien. Un interruptor termomagnético, jóvenes. Están acá. ¿Qué tensión vamos a poder alimentar? Clásicamente 120 voltios.
El equipo dice que resiste hasta 480, pero en instrumentación no puedes trabajar con niveles de tensión elevados, baja tensión, y en instrumentación se dice, ¿qué tensión debe ser esto? 120 voltios como máximo, o en todo caso 120 raíz de 3. Y en este caso son 120 voltios también. Y tienes acá un interruptor termomagnético de 1 amperio. Ahí tenemos la presentación. Tenemos acá entre 1 y 2, me dices entrada de tensión, se refiere a la tensión auxiliar que va a tener el equipo, por ejemplo, para este tipo de marca. Y después te tiene acá 3, 4 al 7, 3, 4, 5, 6 y 7, para funciones, como les decía, ¿no? Salida de transistor, línea 1 y 2, comunicación exterior. El 8, estamos por acá, 8, 9, 10 y 11. 8 es medida, o sea, lo que es tensión, la fase RST y el neutro. Y acá tenemos las medidas de corriente. Todos los equipos tienen esa opción. Acá tenemos, como les digo, todas las funciones especiales. La parte de conexión de la fuente auxiliar, o como acá decíamos, ¿no? Necesitas una fuente auxiliar para poder alimentar al equipo que sin ello no trabaja. El conexionado, tenemos el equipo, sacas por ejemplo la información que decía, la información adicional, puedes alimentar a un computador, puedes alimentar a otros equipos también, y de tal manera que cada uno de esos equipos podría ser un computador, podrían ser otro equipo similar también. Y ahí tenemos el conexionado, multifunción con otros aparatos también, ¿no? Puedes alimentar un computador, entre ellos pueden también tener un enlace. Fíjese la opción que puedes tener con estos equipos, ¿no? Acá dice 7 equipos, este tipo de modelo. Hacia abajo tienes un router como tenemos en la casa, una comunicación RS. En este lado tienes la interpretación, una Ethernet, vienes a un modelador y tomas la información de los medidores multifunción hacia el computador. O sea, puedes tomar de acá o puedes tomar de este lado. Puedes tomar una marca de equipos, como puedes tomar otra marca de equipos. Acá tú tienes, por ejemplo, otra familia que es el PM800. Como se pueden dar cuenta ustedes, estas son redes de comunicación, o sea, son redes débiles. Y cuando hacemos conexiones de redes de señales débiles, no podemos mezclar esta señal con las señales de corriente, de tensión o en todo caso la fuente auxiliar. Esto debe tener otra ruta porque son muy sensibles y cualquier campo magnético va a interferir con su lectura. Parámetros principales en corriente alterna. Ahí lo tienen ustedes, ¿ven? Todos los parámetros que te pueden medir este tipo de equipos. Preguntas, jóvenes. Es el momento de hacer alguna consulta que quieran hacer. Profesor, una consulta. Adelante. Estaba leyendo un trabajo que usted nos había dejado y hablaba acerca de transformadores de tensión aplicados a medición y a protección. ¿A eso se refiere cuando pues, se ven estos equipos de medidores de parámetros? A ver,
Cuando tú vas a hacer, por ejemplo, cuando vas a hacer protección, te va a medir la tensión, corriente y frecuencia, pero su clase de precisión va a ser diferente en la parte de facturación con la parte de protección. Cuando hemos visto este tipo de transformadores, les puse en la pantalla una lámina y les dije, ¿no? En la curva de magnetización, porque el transformador no es otra cosa que o sea, trabaja con materiales ferromagnéticos. Por lo tanto, trabaja en medio de una curva de magnetización. Y la curva de magnetización tiene tres partes muy bien definidas: la zona lineal, el codo de saturación y la zona saturada. Veíamos además que la parte de medición está en la parte, digamos, en la parte media e inferior de la curva de magnetización. En protección estamos en la parte baja cerca a la parte baja del codo de saturación, en la parte de protección. ¿Por qué se va tan abajo? Porque se busca precisión del parámetro que voy a medir. O sea, si ahí la medición es lineal, prácticamente lineal, entonces yo puedo operar aritméticamente con la tensión, corriente y frecuencia. Pero si yo lo coloco arriba en el codo de saturación, ahí no voy a tener precisión. Entonces no puedes, en esa parte, tenías que linealizar la curva. Si tú no lo linealizas, no puedes trabajar. Y ese es un gran problema para la parte de protección. Por la parte de protección no linealizas curvas, sino simple y llanamente trabajas aritméticamente con los parámetros. En la facturación, lo que te lee, no vas a estar pensando este error más o menos arriba. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no es práctico. Fíjense ustedes en esta parte, ¿no? Los parámetros que lee tal cual en las tres fases, ¿no es cierto? Y los parámetros que también te lee acá como símbolos, como instantáneo, como máximo, como mínimo, ¿no es cierto? Y las unidades en las cuales se puede expresar. Seguimos, por ejemplo, con la parte de la corriente, armónicos, hasta que el 15º armónico, en forma instantánea, y acá tienen los diferentes tipos de protocolos para poder tener acceso a su análisis. Y por acá tenemos la parte de tensión, igual como en esto, también con sus respectivos porcentajes. Toda esta parte de armónicos, toda esta parte de análisis de calidad de energía, mucho va a depender de la exigencia del cliente. El cliente necesita más exacto, entonces hay equipos que tienen más exactitud, cuesta más para poder instalarlo, programar, etc. Hay gente que vive única y exclusivamente de este tipo de negocio. Muy bien, de acá para abajo vamos a pensar ya en trabajar con estos equipos. Si bien es cierto, en la parte anterior ha sido una introducción, pero definitivamente lo que tenemos que buscar en nuestro trabajo, en esta parte de medidas, es qué producto finalmente sacas, qué vas a llevar en el brazo. Y entonces, si un curso no cumple con eso, simplemente no te está sirviendo. Y en la universidad no debe haber ese tipo de actitud de parte de nosotros los profesores, ¿no? Debemos darte información útil, información que te vayas a tu casa con la información en el brazo, con la esperanza de buscar un trabajo. Muy bien. Por arriba tenemos la alimentación auxiliar, ¿no es cierto? Puede ser en AC o en DC. Hacia abajo tenemos, fíjense, esta conexión no lo utilizamos para no hacer más extensivo la explicación. Y abajo, ¿qué tenemos? La línea 1, línea 2, línea 3. ¿Qué significa? ¿Dónde está la carga? La carga debe estar por este lado.
Identificamos, para poder medir acá, para que este equipo pueda medir, tiene que llegar corriente y tiene que llegar tensión. Entonces vayamos a ver cómo llegamos con la corriente de la fase, de esta primera fase. Nos dice acá, los secundarios lo vas a llevar a un punto de tierra por seguridad y entonces vas a alimentar con S1 tan solamente. Entonces llega acá S1 y sale por al punto común. Vamos a este de acá. Acá ya tienes el punto común y por lo tanto tienes S1. En los transformadores, tiene dos transformadores monofásicos unidos de esta manera, tipo bancada, y en la parte A ingresas al transformador y sales por la fase S. Conecta la fase S al común de este primario y conectas a la fase R. Los secundarios de igual forma están unidos estos dos secundarios y este lado llega la tensión a la fase R, el medio a la fase S y por acá tiene la fase T. Si tú lees acá, vas a poner 120, 120, 120. Es otra forma de cómo alimentar una tensión trifásica a una unidad de medición utilizando dos transformadores. Y hay también en este caso dos transformadores de corriente. Por eso decimos, esta es una opción básica, económica, preparados y utilizados en sistemas eléctricos de baja, mediana, hasta mediana posesión. Y también hasta baja, mediana, alta tensión no podría ser porque va a ser muy inexacto. Acá tenemos la tensión, acá no vamos a tener mucho problema en la tensión, pero en la corriente sí. Acá no vas a poder tener la opción de poder leer directamente, por ejemplo, la fase R. En cambio, acá tenemos tres transformadores, cada uno de ellos van a poder medir su corriente. ¿No es cierto? Acá no sé si ven un defecto. A ver si leen el defecto, ¿cuál sería? En el secundario, todos los S2, estos S2, S2, SO2 debe estar a una línea que está conectada. Que está conectado al sistema de aterramiento. Acá también arriba tienen su tensión auxiliar y nos dice una óptima opción preparados y utilizados en sistemas eléctricos de baja, media y hasta alta tensión. No hay ningún problema para los tres niveles. Luego, si tenemos, por ejemplo, dime. Profesor, disculpe, mencionó que en el anterior diapositiva faltaba la puesta de tierra, ¿no? En el S2. Claro, el defecto, el efecto que presenta esta lámina, para que ustedes se den cuenta, es que los S2, igual que acá, ¿ven? Los S2 están conectados a tierra. Sí, gracias. En cambio acá no. Entonces, trabajo para ustedes. En este caso, por ejemplo, tenemos una línea de 220 y podemos conectarlo vía un interruptor termomagnético hacia el medidor. Y tres transformadores de corriente también con S2 conectados a tierra. Sería otra opción para sistemas eléctricos de baja tensión. Tenemos ahora 4 hilos. 3 de las fases, uno el neutro, que es muy importante. Tenemos un interruptor trifásico y tenemos un fusible para poder controlar el neutro. Acá podrías también tener un interruptor tetrafase, con 4 fases, ¿no es cierto? Y los transformadores de corriente también con falta de su aterramiento. Y decimos que esto también es una muy buena opción preparado y utilizado en sistemas eléctricos también de baja tensión, para 4 hilos.
Y tenemos acá, por ejemplo, una red trifásica desequilibrada de 4 hilos. Cuando dice que es desequilibrada, tengo que tener opción al neutro. ¿De acuerdo? Entonces, esta opción, ¿qué significa? Como es baja tensión, tengo un interruptor termomagnético, uno solo, trifásico, y este punto tendría que ser unido a este punto. Si no, no tiene efecto. Por otro lado, tenemos acá, por ejemplo, los transformadores de corriente, que deben ser esta unidad que es el bloco cortocircuitador. Pones un cable y un cable para la parte de los 3 transformadores. No olvidarse que esto está conectado a un transformador, al sistema de aterramiento. Y acá tenemos las corrientes de las 3 fases, las tensiones de las 3 fases, incluyendo el neutro. Esto que dice PM500 puede ser un medidor multifunción, que puede ser 800, puede ser, ahora creo ya está, Schneider está en los 2800, algo así. Fíjense, una opción básica, un transformador de corriente, 4 hilos, un puente acá, y acá en este caso, siempre cuando se tiene el neutro, esto hay que unirlo. Y un interruptor termomagnético, y nos dice que esto es una opción básica preparada y utilizada en sistemas eléctricos de baja tensión. Tenemos 3 hilos. Obviamente que los 3 hilos son diferentes a lo que hemos presentado anteriormente. Acá no tienes conexión al neutro, luego el neutro queda libre. No olvidarse de esta fuente auxiliar. Sin esta fuente auxiliar, el equipo no trabaja. Ahí tenemos ahora, fíjense, 3 hilos y 3 hilos RST conectados con un interruptor termomagnético porque es de baja tensión, 3 transformadores de corriente, cortocircuitados, incluyendo el neutro. Fíjense, perdón, el sistema de aterramiento para protección. Y nos dice que esta es una opción óptima, preparados y utilizados en sistemas eléctricos de baja tensión. Ahí tienes con 2 transformadores que ya lo hemos visto en la otra marca, pero en suma es lo mismo. Tenemos ahí de 2 hilos para la parte monofásica, que es sencillo. Tenemos de 2 hilos también acá para la parte, cuando utilizamos línea neutro. Y nos pasamos al sector de media tensión. Generalmente acá debería decir sistemas de media y alta tensión. Baja no, porque baja ya hemos visto, todas las anteriores han sido baja. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente, pero ya que veo los fusibles, vamos a regresar atrás porque hay un esquema básico. Acá, por ejemplo. Cuando yo conecto este equipo, yo no puedo utilizar un transformador conectado. Imagínate, esta es una red que está consumiendo 650 kW, 650 kW. Entonces, no me puedo dar ese lujo de conectar esta barra, que es muy gruesa, en forma directa a mi transformador. Si este es baja tensión, lo tendré que hacer mediante un interruptor termomagnético acá. Ese es otro error en este tipo de montaje. Si es media tensión, tendré que poner este tipo de fusibles acá para que me proteja contra lo que pueda pasar en la red de media tensión. Entonces nos vamos por acá. Respecto a los transformadores de corriente, no creo que tengan ningún problema. Ya venimos viendo que S1 es por donde la corriente sale, la corriente por S1, se va al equipo adentro. ¿Qué hay acá adentro? Entre S1 y S2, ¿qué vamos a encontrar? Marco, ¿cuál es la respuesta? Hurtado, ¿cuál es la respuesta?
Entre S1 y S2, obviamente que hay una bobina amperimétrica. Y entre B1 y B2 hay una bobina voltimétrica. Si no, no funciona. Ya sea digital y ya sea analógico, tiene que haber el sensor acá adentro. Debe recepcionarlo. Y ese se le llama unidad de recepción, que para nosotros y para nuestro estudio es la bobina amperimétrica. Entonces acá no tenemos ningún problema porque este modelo lo venimos repitiendo. Nunca presenten este bloque cortocircuitador sin una unión, porque ustedes lo ponen en blanco, entonces eso no trabaja, no está unido. Acá, por ejemplo, ustedes van a registrar, dice protección y protección, y acá simple y llanamente un vacío. Si no está conectado no funciona, y en vez de vacío tienes que poner un fusible de este tipo, ¿ven? Son fusibles especiales que debido a un análisis de selección de fusibles podría ser 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, o 0.5 o 0.1, dependiendo del tipo de equipo con el cual estás trabajando. Y acá, fíjense, tienes un transformador, 2 transformadores que están conectados en estrella. Y el secundario también está conectado con estrella. Y esto está conectado al neutro, fíjense, ¿ven? Y esto está conectado al sistema de aterramiento, su fuente auxiliar. Ya estamos en media tensión. Entonces acá dice eléctricos de baja no es baja porque si es baja, podría llegar la tensión acá. Media tensión y alta tensión. El primer modelo, me parece que esto es, como dice, opción óptima, que es la mejor. Más cara y más todo, pero es la mejor. Ahí tenemos una básica que únicamente mides una corriente, los demás simplemente no están conectados, tienes que conectar la tierra acá, ya el equipo se encarga en hacer promedios y entregarte los resultados de potencia. Ahí tenemos una opción óptima, ¿de acuerdo? A ver, en la anterior opción teníamos, porque era la mejor de todas, tengo 4 hilos. Ahí también tenemos 4 hilos, pero un transformador de corriente. Ahí tenemos 3 hilos y tenemos 3 transformadores de corriente. Y toda la protección, o sea, acá tú tienes que poner un interruptor termomagnético. ¿Por qué? Porque acá ya se hacen 120 voltios. ¿Cuánto es el consumo de este equipo? El consumo de este equipo es más o menos 0.1, 0.2, 0.25 volt-ampere. Ahí tenemos 3 hilos también, 3 hilos y tenemos un transformador y en este caso tenemos igual para media tensión. Ahí tenemos 2 transformadores de corriente, toda la parte de tensión sigue siendo la misma. Ahí tenemos, fíjense, un sistema que tiene 2 transformadores de corriente, ingresa un trifásico y sale un trifásico. Esta es otra forma también de cómo trabajar y tener opciones de tensión. Pero si este equipo tiene una opción de análisis fasorial, no voy a poder trabajar con este sistema. Y aún más con 2 transformadores. ¿Por qué se necesita? Se necesita equipos de esta índole. ¿Por qué? Porque el equipo puede ver esta tensión de fase y línea, fase y línea, fase y línea, fase y línea, fase y línea y en todo caso, digamos fase, porque acá no hay línea, ¿no? Fase y neutro, fase y neutro, fase y neutro. Y así podemos ir analizando en los demás. Y hasta aquí llegamos ya a un medidor multifunción, el cual se le llama análisis de redes, analizador de redes, o cualquier medidor multifunción que pueda haber en el mercado. Lo primero que me tengo que preocuparme acá es que, en este caso, alimento con estos fusibles y este transformador la tensión auxiliar. En segundo lugar, tengo que alimentar estas barras hacia la tensión. Tengo 3 hilos, 3 fusibles y alimenté la tensión.
Y en tercer lugar, sus transformadores de corriente. Ya le decía, K minúscula, L minúscula, K minúscula, L minúscula, K mayúscula, K, y en la salida también, mayúscula L, y su respectiva conexión al sistema. Ahí están los fusibles. Fíjense que este tipo de fusibles son muy especiales. Si no lo encuentras, así nomás. Son producidos en Francia, Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, pero son muy especiales y estas son sus curvas. Les decía, ¿no? Acá tenemos punto 3, punto 6, 1, 1.5, 2, 3 y hasta 5 amperios. Para seleccionar un fusible tienes que partir, ver cuál es la corriente del transformador que vas a utilizar y que la corriente inrush no esté, pongamos, yo selecciono un fusible de 1 amperio y hago el cálculo de la corriente inrush y me sale, por ejemplo, acá, este es el valor. Puede ser punto 2, por ejemplo, con 10 amperios. ¿De acuerdo? Esa es la corriente inrush. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se produce, por más pequeño tiempo que sea, se produce este efecto, el fusible se va a romper. Se rompe y se acabó. Hay que tener muchísimo cuidado cuando seleccionamos cualquier tipo de fusibles. Y ven ustedes que las características de los fusibles son generalmente más conservadoras, o sea, más aplanadas, ¿no? En este caso, como son fusibles de protección, tienen una pendiente bastante recta. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan que hacer? Sí, profesor. Tenía una duda. Los transformadores usados previo a la conexión a estos dispositivos de medida, ¿son los transformadores comunes o son un tipo especial de transformadores? ¿Sí? ¿O son los comunes simplemente adaptados, no sé, a cierto requerimiento de potencia? ¿Qué tipo de transformadores te refieres? Los transformadores que están conectados de la línea a los dispositivos de medición, ¿son transformadores comunes, los normales? Por ejemplo, Pero, los de tensión. ¿qué tipo de transformador te refieres? Los de tensión. Ya. Los de tensión, cuando vas a utilizarlo en facturación, debe ser clase .2 o .25. Están diseñados, no es un transformador común y corriente. Lo tienes que comprar para facturación. Y no vas a ir a Paruro, porque Paruro no tienen los equipos ni los protocolos para poder construir ese tipo de transformadores. En cambio, los de corriente, menos mal, no están muy... Lo que pasa es que acá en nuestro país, por ejemplo, si alguna vez yo he trabajado en transformadores de corriente, entonces digo, voy a poner mi fábrica y no cumplo con los estándares, ¿no? Y estoy vendiendo a todo el mundo porque vendo a la mitad de precio de los demás. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hacer eso. Pero en realidad lo que se debe hacer es producir lo que puedes producir. ¿Por qué te vas a desesperar en producir algo que no puedes producir, no? Tarde o temprano te va a llegar la multa, por ahí alguien se va a quejar, como tú vendes un montón y el otro no vende, entonces te va a investigar, que te va a comprar el mismo producto, lo va a poner en sus equipos, te va a hacer un protocolo, se va a Oxinermin y ahí te copy y te cierra la fábrica. Entonces, este tipo de equipos son muy especiales, por eso es que estamos viendo y hacemos hincapié, ¿no? ¿En qué punto están fabricados? No puedes fabricarlo más arriba, codo de saturación, los de corriente. ¿Por qué? Porque te van a producir falla. El tiempo que nos queda voy a pasarle rápidamente una aplicación de estos equipos en un relé FP5000. O sea, un FP5000 es el intermedio en un relé numérico y medidor multifunción. Entonces ahí tenemos un relé de protección. Este relé de protección tiene las características de
de medición, puede medir todos los parámetros, registra eventos y hace todo lo que ven ustedes acá. Tiene funciones de control, abre, cierra, programa, tiene compuertas temporizadas, hace también todo lo que leen acá. Sus características mecánicas, una unidad pues muy buena, muy fuerte, frente a un terremoto, no se hace nada y ahí lo leen. Características de monitoreo. Tiene, alimenta una bobina de disparo en los interruptores. El desgaste del interruptor de corriente ininterrumpida es acumulada, se te va contando cuántas veces, cuenta con un oscilógrafo, registro de datos de disparo, reporte de secuencias de eventos, es muy importante esto en un equipo de este tipo. Y tiene obviamente su reloj. Características de diseño, ustedes lo lean acá. Y características de comunicación, ahí tienen todos los protocolos. Esto, su fuente es el FP. Entras a Google, FP5000, y te entrega en castellano el equipo. Fíjense, acá tenemos esta función. ¿Qué protecciones tiene? 25, sincronización, 27, subtensión, 32, sincronismo, 46, corriente homopolar, 47, relé de tensión de secuencias, 46, inversión de fases, corriente homopolar, cortocircuito, sobrecorriente, interruptor, relé de factor de potencia, sobretensión, el 27 subtensión y el 81 es de frecuencia. Ahí tienes todos los parámetros esenciales programados en este equipo. Y acá están los comentarios para qué sirve. Aún más, tiene la opción de poder incrementarse 10 funciones más, que ya está inserto en el equipo. La vista frontal acá lo tienes, y si quieres familiarizarte, acá tienes todos los LEDs y tienes las flechitas que te está indicando para qué son, para qué te va a servir en cuanto a su operación. Y ahí tienes la parte trasera. Acá vienen las corrientes, acá vienen las tensiones, por acá tienen toda la parte de comunicaciones, por este lado tienen la conexión a tierra y tienen toda la alimentación para el equipo, los estados de los relés, la alarma y la parte de configuración. Me hubiese gustado que esto lo vean ustedes en PPT, porque van a ver, ¿no? Que este equipo son estos fusibles que tenemos acá en corriente continua. Ojo, trabajar en corriente continua es otro mundo. Nada tiene que ver la corriente alterna. Por el poder de corte. Imagínate, son 20 amperios. Tremendo interruptor para 20 amperios. Acá tenemos unos controles para que pueda ser en automático, pueda el interruptor estar bloqueado. Y acá tenemos un selector para automático, manual y mando local. Y acá tenemos el relé multifunción que hemos visto en este momento, está inserto en este cuadrante. Es un interruptor de potencia, de tensión hasta 6 gigas, que lo vamos a ver a continuación. ¿Y qué hay dentro de este interruptor? Adecuadamente están colocados más de 20 contactos. ¿Qué viene a ser los contactos secos? Cuando este motorcito de acá se dispara, si esto es normalmente abierto, pasa normalmente cerrado. Y si es cerrado, pasa abierto. Y nosotros utilizamos, por ejemplo, imaginemos que esto está abierto. Cuando hay una sobrecorriente, el relé 50 le dice a esta función cierra. Se cierra y el interruptor principal, o sea, lo dispara. Ahí tenemos las características del relé. Fíjense, los relés que hemos visto, por ejemplo, los 50 pueden estar en su modo IEEE inverso, muy inverso, extremadamente inverso, inverso y un inverso de corta duración. Y las curvas son de este tipo, con la que tú puedes hacer un análisis, puedes hacer un estudio de coordinación, de protección, que normalmente en nuestro país no hay escuelas de eso, ¿no? Nos formamos, el día a día hace que tú
tú tengas que estar obligado a capacitarte, a autocapacitarte en este tipo de disciplina. Y acá en el país habrá pues a lo más una docena de gente que sabe hacer ese tipo de trabajo. Ahí tenemos, fíjense, el interruptor que les decía es este. Todo es un interruptor que está en la parte inferior, otro que está en la parte superior. Y acá tenemos los transformadores, por ejemplo, de corriente, que se dibuja tal cual. Todos tienen sus transformadores de corriente. Y en la parte superior, vamos a ver, no se nota, acá tenemos el transformador de tensión, con protección en media tensión y protección en baja tensión. Y este es un delta abierto, como lo hemos indicado. Acá va RST y sale RST con dos transformadores que están conectados en tipo bancada. Pensando en ustedes, les estoy adhiriendo a su información toda la línea ABB. ABB también tiene un equipamiento muy bueno. Ustedes van a poder ver, ¿no? Acá las funciones de sobrecarga, cortocircuito selectivo, cortocircuito instantáneo y falla a tierra. Con todo el análisis, ¿ven? Acá van a tener sus interruptores que tienen este tipo de funciones. Y al final van a poder también incluso tener, toda esa la parte de protección, ahí tenemos la parte de medición, y por ahí tenemos funciones de control y automatización, y al final tenemos algunos accesorios para optimizar los equipos. Muy bien, jóvenes, si tienen alguna consulta que hacer, estoy a su disposición. El día lunes le están mandando sus notas de los dos exámenes pendientes, el final y el anterior, conjuntamente con sus solucionarios. Patricia, ¿estás por ahí, Patricia? Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Patricia? Mira, estamos en la semana 13. Nos falta la semana 14. Nos falta... perdón. Estamos en la semana... Es la semana 9. 9. Sí, efectivamente. Estamos en la semana 9. ¿Y cómo andan en sus trabajos? Justo eso le quería comentar sobre la entrega que sería mañana, ¿verdad? Claro, ya hemos fijado fecha, han tenido todo el espacio necesario, así que mañana tendrán que entregar su trabajo como está, pues, ¿no? Sí, ok, profesor. Igual... No vayas, Patricia, no vayas a pedir ampliación de plazo, porque eso ya no funciona. No, profesor, usted ya había entregado con sus fechas. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces, gracias por su atención. Mañana estamos en el mismo horario para poder hacer nuestras clases de costumbre. Hasta luego, buenas noches. Ok, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy bien, 5 minutos o 10 minutitos y comenzamos nuestra clase de laboratorio.